¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? A ver. Aquí pone Esparta. ¿Dónde está Esparta? Necesito una mano que me indique dónde está Esparta. En toda esta zona. Bueno, falta la E porque estará en castellano, el juego de Esparta, con la admiración Esparta. Aquí hay que añadir una I. Ahí. Estará totalmente en castellano y este mapa que se ve tan grande, con el panel de jugador, panel de tablero de jugador, todas las cartas que tienen bastante texto, todo esto estará en español. De hecho, el manual también se puede descargar en Kickstarter en español, aunque para la versión definitiva de imprenta hagamos algunos ajustes de última hora o según las últimas revisiones que hagamos, y también depende de cómo evolucione el Kickstarter. Bueno, y todo esto nos lo está diciendo la voz en off de Luis de Dracoideas. Luis, cuéntanos, ¿cómo va esto de Esparta? A ver, os enseño un poco lo que es la zona de juego. Sí. Que, bueno, es extensa. Este es el mapa de la zona griega, aunque vamos a encontrar muchas zonas que están en los alrededores de lo que es Atenas y Esparta, como por ejemplo la Magna Grecia, Sicilia, Persia, el Espontotracia, Macedonia. Digamos que están todas las polis que pudieron o no intervenir en la guerra del Peloponeso y en la guerra tebana, y aparte reinos que pueden llegar a ser aliados de cada uno de los bandos, o bien en la guerra del Peloponeso siendo aliados de Esparta o de Atenas, o en la guerra de Tebas siendo aliados de Esparta o de Tebas. ¿Peloponeso? Este es el tracking de turnos, de 6 turnos que jugaremos para la guerra del Peloponeso. Vale, ¿y aquí? Y aquí, pues, la guerra de Tebas. Vale. Que tiene, pues, está dividido cada uno de ellos en 2 turnos para separar lo que fue la guerra corintia, la paz del rey y la guerra de Tebas. Porque esto está relacionado con las cartas que se van incorporando al juego. Y todo con sus fechas y demás. Con sus fechas y con los líderes que van a aparecer en determinadas épocas. Digamos, Pausanias me parece un líder estupendo. Se lo tomaba todo con mucha calma. Eso. Y bueno, cada campaña pues son partidas de 2-3 horas y podemos incluso hacer una gran campaña en la que enlazamos una con otra. Vale. Así que, y ciertas cosas que pasan aquí también pueden trasladarse. ¿Y más o menos de cuántas horas estamos hablando de una de las dos? Entre 2 y 3 horas, una campaña completa, que es lo normal. Jugar una tarde, pues echar una partida, prepararlo todo, tal. Lo que viene a ser echar un rato. Exacto. Y en cuanto a lo que es la configuración del mapa, pues aquí se ve los diferentes tipos de ejércitos especializados que podemos conseguir gracias a dominar ciertas regiones. Existen soldados de élite, de escaramuzas. Son soldados de élite, veteranos o normales, sí. Hostigadores, caballería. En la parte naval también podemos conseguir flotas aliadas. Y esto es lo que indica la potencia, la fuerza de nuestro ejército en general. Y la fuerza de nuestro ejército naval, de nuestra flota. Vale. Que nos va a permitir tener ciertos modificadores a la hora de pegarnos contra el otro bando. Vale, o sea que esto lo tendremos en cuenta a la hora de los combates. Bien. Exacto. Luego, estas losetas se pueden conseguir dominando una región. Entonces, estos son aliados que se pueden conseguir mediante cartas, que te permite ciertas alianzas, en muchos casos con costes, mandando emisarios y demás. Y estas losetas se pueden conseguir junto con su recompensa que se consigue cada turno si dominamos con un disco el mayor número de puntos de ciudades de la zona. Vale. Ahora explicaremos un poco cómo se dominan esas zonas, ¿no? En este caso se puede ver que esta es una polis normal que tiene un punto de influencia o autonomía. Esta es una metrópolis con 2 puntos y esta es una megápolis que es Siracusa con 3 puntos. Entonces, si dominas 2 ciudades como estas, pues tendrías 5 puntos, entonces tendrías mayoría frente a, por ejemplo, si Esparta
fuera aliada de Panormos, ¿no? Pues ganaría Atenas en este caso y se llevaría la recompensa al principio de cada turno. Al principio de cada turno. O sea, Sí. Venga, vamos. A ver, esto quiere decir que... ¿Qué otras recompensas puedes obtener aparte de talentos, de dinero? Pues podemos conseguir pues, los hostigadores de Aetolia o la flota de Aetolia. Bueno, pues cuando obtenemos esta recompensa nos quedamos con la loseta para recordar que es nuestra de momento es nuestra aliada, y si es por ejemplo el bando ateniense, lo colocaremos en su zona correspondiente. De forma que esto implica que tendríamos ventaja, pondríamos aquí un disco o cualquier otro indicador, un cubo, indicando que tenemos ventaja en el combate de hostigadores. Pues tenemos tropas especializadas. Esto nos da una ventaja en ciertas cosas. Por ejemplo, ahora mismo los espartanos que tienen veteranos de tropas élites o plitas, pues tienen la ventaja. De momento esto lo vuelvo a su sitio y esos ya se colocan en el momento en que hay una ventaja por parte de uno u otro bando. Vale. Esta es la situación del principio de la campaña del Peloponeso, que empieza con una serie de líderes que están listos, ahora lo veremos, y en este caso empieza con un asedio, o sea, empieza fuerte la campaña, con un asedio en la ciudad de Potidaea, en la que hay un asedio de una ciudad espartana, una aliada de Esparta, y bueno, pues se resolverá durante los siguientes turnos. ¿Qué otras cosas tenemos en el tablero? Bueno, esto es un indicador para resolver las batallas, que ya lo veremos. Cuando hay una ventaja de un punto ateniense, 2 puntos, 3 puntos máximo, o por parte de Esparta, 3, 2, 1 o empate. Vale. Esto es la típica goma que si sube y luego si tiene que bajar volvería al 0 y luego iría aquí. Bueno, la típica goma. Gracias a las cartas de batalla, pues podremos ayudarnos o no, pues de conseguir más ventaja frente al contrario. Muy bien. Y aquí tenemos los tableros del jugador. Tenemos el tablero de Esparta, el tablero de Atenas, y también hay un tablero para Tebas. Vale. Donde se especifican cuántos ejércitos tenemos. Podemos llegar a movilizar 3 ejércitos. En este caso es un ejército que está movilizado, por eso lo hemos sacado a la miniatura de aquí, y Archidamus va a llevar ese ejército, va a dirigir ese ejército. Cuando lo despleguemos lo llevaremos al tablero de juego. Vale. Estos son otros líderes, algunos genéricos, otros con nombre, que están listos para cualquier orden que les demos, para dirigir flotas o dirigir ejércitos. En el caso de Esparta tenemos 3 ejércitos y 2 flotas. Esto solo se utiliza para Tebas. Y aquí tenemos el tablero de Atenas con estrategos, un líder genérico que además ha desplegado y está asediando la ciudad que hemos visto antes. Podemos movilizar otro segundo ejército y también 3 flotas. De hecho, hay una de las flotas que está movilizada. Esto lo veremos luego, porque movilizar tropas es caro. Tienes que pagar un dinero y tiene efecto una vez. O sea, una vez que lo despliegas, pues hace una serie de cosas, salvo asedios que se pueden prolongar en el tiempo. Es para ataques puntuales, para convencer a los más indecisos. Vale. Y los líderes, cuando son gastados, cuando se agotan, pues pasarían al lado derecho. O sea, aquí están los líderes listos, que tienen además, suelen tener una ventaja, una habilidad, y cuando suben de experiencia, pues se les da la vuelta. Entonces tienen una habilidad potenciada. También pueden morir. O sea, puedes ganar una batalla y que muera tu líder, o puedes perder la batalla y que el líder suba de nivel. O sea, es independiente. Vale. ¿Y cómo es el turno? La secuencia de turno es muy sencilla. Para eso, una pregunta. Para eso vamos a seguir esta hojita de referencia. En esta hoja de referencia se ve un esquema de todo lo que tienes que tener en cuenta en un turno, porque dentro de cada turno hay 6 rondas. Sí. Unas reglas especiales que conviene recordar para que estén a mano, y en el lado contrario tenemos todo lo que implica una batalla o un asedio. Vale. Para recordarlo sin tener que consultar el manual. O sea que con esto ya, si una vez que te has leído el manual y más o menos lo has interiorizado, con esta hojita ya
Puedes Sí. jugar perfectamente. Aparte de eso, tenemos otra cartulina para el modo solitario. Vale. Que hay unos pequeños cambios para el modo solitario, con un bando con otro, pues con estas mismas dimensiones. Entonces, bueno, en esta primera campaña tenemos varias opciones de setup inicial en el caso de la guerra de Tebas y en el caso de la guerra de Peloponeso. Se puede elegir al azar o la primera partida te recomiendan este setup inicial. Digamos que al setup inicial de todas las campañas que juegues al Peloponeso, pues hay un modificador que te lo indica la propia carta. En este caso es la configuración de la guerra del Peloponeso basado en la paz de los 30 años. Entonces vamos a aplicar esta regla, pero que ya lo veremos en el ejemplo de partida. El juego se basa básicamente en tratar de dominar, conseguir amigos y aliados. Sobre todo aliados. Los aliados se representan con discos. Cuando tú tienes un número de influencia igual al nivel de autonomía o potencia que tiene esa ciudad, pues las megápolis tienen tres puntos de influencia, entonces le pones el disco. Entonces pasa de ser amiga a ser aliada. En este caso, estas ciudades son aliadas de Esparta y estas ciudades son aliadas de Atenas. Entonces, gran parte de esas alianzas las vas a conseguir mandando emisarios o grandes emisarios a diferentes partes, con un coste mayor o menor y haciendo ciertas acciones. Eso se consigue con estas cartas. Estas cartas que se roban cada turno, se roban 6 cada turno y cada una la tienes que jugar en una ronda. Cada jugador tiene una ronda para jugarlas. Además las tiene que jugar sí o sí, sean buenas o malas para él. Hay una forma de tratar de evitarlas o retrasarlas cuando no es buena para ti, que para eso necesitas el favor de los dioses, se representan con estas fichas. Y básicamente todo se centra en eso, en conseguir influencia en toda la región, en todas las regiones, para conseguir derrotar al contrario. Gana el que termine la campaña con el mayor número de regiones controladas. ¿Vale? O sea, esto no hay que llegar a puntos, se van a jugar los 6 turnos, se van a jugar. Los 6 turnos se tienen que jugar, salvo que uno se rinda por el camino. Sí. Pero puede estar muy reñido hasta el último momento. De hecho, hemos jugado partidas en las que uno de los bandos dominaba muchas regiones, pero las más importantes las dominaba la otra ¿Sí? facción, que era Esparta, y Esparta estaba ganando casi prácticamente todas las batallas y consiguiendo las megápolis, que al final lo más importante son las megápolis, porque no solo te ayuda a conseguir las regiones, sino te da una recompensa mayor, tu ejército se hace más grande. Como ves, las megápolis tienen aquí un símbolo de hoplitas, que representa que cuando tienes megápolis tu ejército aumenta, la capacidad de ejército aumenta. Entonces este tracking, tanto naval, bueno, el naval es mediante compra, lo que es el tracking, lo que es el registro de cantidad de ejército, de fuerza de ejército va creciendo. Bueno, pues secuencia de turno, venga. La secuencia de turno, en el primer turno hay algunas fases que se saltan, pero serían estas. Primero, calcularíamos qué losetas se lleva cada jugador, es decir, qué región va a controlar cada jugador, al margen de las regiones que pueden ser aliadas, pero son externas a lo que es la guerra aquí en Grecia, ¿no? O sea, Tracia, Macedonia, Persia, esta se consigue mediante cartas de acción. Entonces se reparten las losetas en función de quién domina una zona. Por ejemplo, si aquí no hay ningún cambio, pues en este caso dominamos, o sea, somos aliados de esta ciudad y de esta, lo que suman 4 puntos. Y dentro, además están todas basadas en colores, por lo tanto es muy fácil, y también por símbolos, por lo tanto es muy fácil localizarlas. En este caso, esto se lo llevaría Esparta claramente. En el caso de Ática, se lo llevaría Atenas, porque tiene todos los discos que hay en la zona azul son suyos, entonces tendría 3, 4, 5 puntos de control. La zona de Aetolia estaría en empate, entonces no se lo llevaría nadie. Pero como en el setup inicial hay una carta que permite colocar cierta influencia, podría variar esto al principio de la partida. Vale. Lo mismo con Tesalia. Tesalia está ahora mismo vacía, aunque hay algunos espacios, como se ven aquí, que son zonas donde puede haber colonias. Se pueden construir colonias durante la guerra del Peloponeso y en el caso de la guerra de Tebas ya están construidas. O sea, ahí habrá ciudades.
que realmente existieron, Heraclea, pues se puede llegar a construir gracias a una carta. Entonces, bueno, pues tratamos de controlar el mayor número de zonas posibles. Por ejemplo, Potidae, no me acuerdo ahora mismo cómo lo hemos traducido todas estas regiones, no se llevaría esta loseta porque esta ciudad no se contabilizaría porque está siendo asediada. Tanto si ha habido saqueos, si ha habido una incursión, que lo representa esta ficha, que luego en una fase se eliminará como si está asediada, esto no va a rentar a la hora de conseguir regiones, ¿vale? O conseguir algún tipo de recompensa. Entonces, bueno, al final lo que necesitamos es tener el mayor ejército posible, la mayor variedad de tipos de ejército y tropas especializadas posible, y muy, muy importante, los talentos. En esta época el dinero, casi todas, si no todas, el dinero que lo representa todo, los suministros, la capacidad de movilización, etcétera, es muy importante. De hecho, cuando movilicemos ejércitos nos costará talentos. También, aparte de las recompensas que se presentan en cada una de las losetas de las regiones, tenemos un ingreso fijo. En este caso, en el caso de Atenas, tenemos un favor de los dioses todos los turnos y tendremos 3 talentos. Y en el caso de Esparta tendremos también 3 talentos. Lo primero sería, pues eso, conseguir hacer el cálculo de las regiones que dominamos y conseguimos las recompensas. Luego hacemos un reseteo de lo que es el valor de los hoplitas, el valor de los ejércitos, con el número de megapolis que podamos tener. Sí. Luego tenemos la posibilidad de construir barcos, primero el que está más bajo, luego el que está más alto, se van alternando, y el ateniense es el que tiene la última opción, y en función de lo que pagues, donde está la casilla. Es decir, si aquí pagas una casilla, subirías. Vale. Teniendo en cuenta que para asedios aquí tienes bonificaciones y demás. Esto se resetearía cada turno. También tenemos la posibilidad de reclutar tropas especializadas que hayamos perdido durante el combate. Si hay ejércitos especializados de hostigadores, caballería, élites o flotas, podríamos recuperarlas siempre que dominemos la región de esta especialización. Vale. Luego se recuperarían las zonas saqueadas, o sea, quitaríamos estas llamitas que hay aquí, Sí. de saqueos e incursiones. Finalmente robamos 6 cartas de forma aleatoria, se lo reparten los 2 jugadores, y de forma alternativa, aquí está el centro del juego. De forma alternada, cada jugador va jugando una carta de su mano, de las 6 que tiene, con la obligación de que cada ronda tiene que jugar una. Sí. Te puedes escaquear de jugar una carta gastando 2 favores. ¿Uno o dos? Dos favores, que resulta muy caro, pero que en un momento dado puede ser importante, que si beneficia al contrario, jugar esa carta, o sea, descartar esa carta para que se posponga esa situación. Porque todas las cartas que se van descartando, cuando se acaben las cartas de acción, Sí. se volverán a barajar. Además, las cartas de acción hay que tener en cuenta que se van incorporando dependiendo de la fase, digamos, la parte del turno de la campaña en la que estemos. Pues, por ejemplo, en el turno 3 se incorporan este taco de cartas porque tienen aquí padenicias. Se incorporan, se barajan con las cartas que no estén descartadas y sucederán cosas nuevas, ¿no? Y luego las cartas que pondrá eliminar, Sí. cuando se usan, no cuando se descartan, gastando 2 favores, cuando se usan, se eliminan para siempre. O sea, ya no se vuelven a barajar en el caso de que se agoten. Ajá, vale. Entonces, en esa alternancia de las 6 rondas es donde está, digamos, la chicha de cada turno. Aquí tenemos que pensar muy bien cuando hacemos diferentes acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? ¿Qué fases hay en las rondas? Primero se resuelven las incursiones. Sí. Por ejemplo, si hemos enviado un ejército a un punto determinado de la ronda anterior, pues aquí resolvemos lo que saqueamos y si decidimos además asediar. Jugamos la carta de acción, hacemos un despliegue. ¿Qué podemos desplegar? Flotas o ejércitos que ya tengamos movilizado de la ronda anterior. Sí. De hecho, si no lo hacemos, perdemos esa movilización. ¿Vale? O sea, si no gastamos el dinero en movilizar, luego deberíamos desplegarlo.
Después de la fase de despliegue, por ejemplo, yo que sé, lo mandamos a asediar y a bloquear este puerto, ¿no? Pues bueno, lo moveríamos aquí, por ejemplo. Eso sería desplegar. ¿Qué va después de desplegar? Movilizar. Podemos movilizar nuevos ejércitos o nuevas flotas. El problema es que nos cuesta 3 talentos. Es un coste muy caro cuando a lo mejor en un turno puedes conseguir 11, 12 talentos. Depende un poco de los ingresos que obtengas gracias a las regiones aliadas. Luego es la fase de continuar los asedios. Sí. Se jugaría este asedio, se podría conseguir, se podría fallar. Si se falla, el que está asediando podría gastarse más talentos, porque cada asedio te cuesta mantenerlo 2 talentos. Pues puedes mantener el asedio, lo cual es muy caro, pues intentando probar fortuna en el siguiente turno, ¿no? En la siguiente ronda, realmente. Y luego son las batallas. En la última fase de la ronda de acciones son las batallas. Cuando se juntan 2 ejércitos o 2 flotas, ocurre una batalla y ahí se resuelve de forma inmediata. El cálculo de la batalla es automático con respecto a la situación. Si dominas la región te da una bonificación, si tienes más ejército o más flota te da una bonificación, y luego por cada tipo de tropa que tengas también te da una bonificación. Pero lo importante es las cartas de batalla que puedas jugar. Cuando tú movilizas un ejército, te puedes gastar además 2 talentos más en comprar cartas. Si tienes 2 cartas o menos, puedes robar una carta adicional. Entonces, con esas cartas que tienes en la mano, se van alternando los jugadores jugando cartas de batalla, que son los que pueden hacer variar la situación de la batalla. Puede haber, si se gana por mucho, por 3, puede haber un desgaste mayor del defensor, y también puede ocurrir que muera el líder, sí, o que suba de nivel, que se dé la vuelta y suba de nivel. Y es independiente a ganar o perder la batalla. Puedes, incluso un asedio, puedes ganar la batalla y que tu líder muera, o puedes perder la batalla pero que tu líder evolucione. Entonces eso también es importante. Y por último, después de las 6 rondas que habría de acciones, serían los Juegos Olímpicos. Sí. Los Juegos Olímpicos es una especie de tregua establecida en toda la zona, en la cual pues, podemos conseguir un talento adicional o un favor adicional, y donde las tropas que están todavía repartidas en el mapa, pues para seguir ahí pues se tiene que hacer un control, digamos. Casualmente las fechas van de 4 en 4 años. En este caso sí, y en este caso también más o menos, sí. Sí. Van de 4 en 4 3, años. 4 años, sí. Así que bueno, ese es el formato del turno, y a partir de aquí pues hay que medir muy bien qué regiones quieres, que si quieres tratar de mejorar tu flota. Al final lo que pasa con este tipo de juegos, nunca tienes dinero para todo. Y los ejércitos en el fondo no son los protagonistas, o sea, son momentos puntuales que tienes que pensarlo muy bien cuando actúan, porque son muy caros. Pues yo creo que esto lo mejor es verlo en acción, que es como mejor se va a entender. Yo creo que esto ha quedado muy clarito, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar unos cuantos turnos, que seguro que nos va a dar tiempo de reexplicar todo, y así vemos en acción cómo se hace todo. ¿Te parece bien? Venga, muy bien. Pues venga, cortamos y nos vamos a otro vídeo. Hasta ahora.